Ahora ya no estar hablando, no estar saliendo y entrando, venimos a escuchar la palabra de Dios, amén. Recuerden esa enseñanza que les di hace algunas semanas, cómo escuchar la palabra de Dios. Tenemos que escucharla atentamente. No podemos estar aquí, hermanos, entrando, saliendo, parándome, viendo mi celular, checando mis estados, mi perfil, nada, hermanos. Tenemos que poner atención a la enseñanza de la palabra de Dios. La palabra nos enseña a hacer todo decentemente y con orden. Y eso queremos, que ponga atención. Si tiene que salir de urgencia, bueno, pues hágalo y quédese en la parte de atrás para no distraer a los demás. Si tiene su celular, póngalo en silencio, apáguelo, que no nos distraiga. Cada semana menciono esto y hay veces que les vuelve a sonar, como si no dijera nada. Hágalo, hermanos, póngalo en silencio, apáguelo, unos minutitos, quítese esa cadena de esclavitud de celular y ponga atención a la palabra de Dios. Deuteronomio capítulo 31, por favor, vamos allá y vamos a leer, yo lo leo una vez y usted lo lee conmigo una segunda vez y oramos y empezamos con la enseñanza en esta mañana. Deuteronomio 31, el versículo número 12. Dice así la Biblia: harás congregar al pueblo, varones y mujeres y niños, y tus extranjeros que estuviesen en tus ciudades, para que oigan y aprendan y teman a Jehová vuestro Dios, y cuiden de cumplir todas las palabras de esta ley. Unidos, por favor. Harás congregar al pueblo, varones y mujeres y niños, tus extranjeros que estuvieren en tus ciudades, para que oigan y aprendan y teman a Jehová vuestro Dios. Palabras de esta ley. He tomado en la primera parte de este versículo para dar título a esta predicación, a esta enseñanza. Harás congregar al pueblo. ¿Por qué necesitamos la iglesia? ¿Por qué deberíamos congregarnos con fidelidad? ¿Por qué razón? Vamos a verlo en esta mañana. Cierren sus ojos, oremos. Gracias, Señor, por la escuela dominical que escuchamos. Gracias, Señor, por cada enseñanza que nos has traído, por cada lección a nuestro corazón y a nuestra vida. Ahora te pido que tú uses tu palabra poderosa para hablar a cada corazón. Señor, quita de nuestra mente cualquier distracción. No permitas que ahora, Señor, se desperdicie este tiempo. Permítenos escuchar con atención tu palabra. Habla a nuestros corazones, Señor. No permitas que el diablo robe la semilla bendita, que caiga en un corazón dócil, humilde, que podamos aprender lo que tu palabra nos enseñará en esta hora. Te ruego, Espíritu Santo, que quebrante nuestros corazones, que nos lleves a tomar decisiones que fortalezcan nuestra fe. Te ruego, mi Dios, que todos podamos escuchar tu poderosa voz. Úsame como un instrumento en tus manos, límpiame, permíteme, Señor, comunicarme claramente en esta mañana. Mi Dios, te lo ruego en el nombre de Jesús. Amén. Harás congregar a mi pueblo. Harás congregar al pueblo. Y luego dice varones, mujeres, niños, los extranjeros, todos los que estén en tus ciudades, harás congregar al pueblo. Lamentablemente vivimos en una época donde muchas personas profesan ser cristianos. Muchas personas dicen que son cristianos, pero muestran poco o ningún interés en la iglesia. Ellos creen que pueden vivir una vida cristiana sin congregarse. Ellos creen y dicen frases que parecen muy loables o espirituales y dicen: yo adoro a Dios desde mi casa, no necesito ir a la iglesia. Otros dicen: no necesito congregarme para ser hijo de Dios. Otros dicen: todas las iglesias son hipócritas, yo por eso no voy a ninguna, Dios está conmigo. Otros dicen: escucho mejores predicaciones por internet. Hasta tengo los temas que yo quiero y el predicador de mi preferencia. Y otros dicen: mientras tenga una relación con Dios, no importa si voy a la iglesia
o no voy. Qué lamentable escuchar expresiones o frases como estas, semejantes a estas, que reflejan una manera de pensar muy extendida en nuestros días, muy común, pero lejos de lo que Dios dice en su palabra, hermanos. La Biblia nunca presenta a un cristiano en el Nuevo Testamento independiente de una iglesia. Todos los cristianos a los que nos encontramos en la Biblia siempre pertenecen a una iglesia local. Desde el principio, Dios, hermanos, ha querido a bien llamar a su pueblo para congregarse, para tener comunión con Él, para buscar la enseñanza de su palabra. Y en este pasaje que acabamos de leer, estamos hablando de la última etapa de la vida de Moisés, ese gran siervo de Dios. El capítulo 31, va a morir Moisés y Dios aún así le llama en el versículo 10, y mandó Moisés diciendo. ¿Quién mandó? Moisés. Él sabe lo importante que es congregarse, lo importante que es reunirse. Cuando Dios llamó a Abraham, formó una familia de tu descendencia. Cuando esa familia se multiplicó, se formó una nación. Cuando Cristo vino al mundo, estableció su iglesia. Y cuando regrese por segunda vez, vendrá precisamente por su iglesia y reinará con su iglesia. La historia en la palabra de Dios es un común donde Dios desea que su pueblo se reúna para adorarle, para buscarle. La iglesia no nació en el corazón de un hombre. No fue idea de los apóstoles. Oigan, ¿y si nos reunimos y adoramos y hacemos algo? ¿Cómo ven? Pues yo pienso que sí. Cada primer día de la semana, ¿les parece bien? Sí, yo voto que sí. No, no fue idea de un hombre, no fue idea de ni siquiera de los apóstoles. No nació en su corazón fundar unas nuevas reuniones. La iglesia existe porque es parte del plan perfecto de Dios, hermanos. Muchos creyentes consideran la iglesia como opcional, como si puedo, si tengo tiempo. Creyentes consideran que el asistir a la iglesia es dentro de una actividad, dentro de mi agenda semanal. Si hay espacio, entonces voy. Si me sobra tiempo, voy. Si no hay otra actividad, asisten. Si el clima está agradable y perfecto, se congregan. Pero si cualquier compromiso familiar, deportivo, laboral, social, les llega, entonces sacrifican la iglesia y cumplen con su agenda personal. Como si tuviera menos importancia. Como si la iglesia por la cual Cristo murió debería estar en segundo, tercero, cuarto lugar. Primero deben, como dije antes, deben alinearse todos los astros, ¿verdad? Todos los planetas. Y si todo está perfecto, entonces me congrego. Pareciera que es el proceder de muchos de nosotros. Si surge ese compromiso familiar, es que me van a venir a visitar mis papás, es que tengo un partido de fútbol, de voleibol o de básquetbol, es que me citaron. Y eso revela un problema muy profundo. Revela en dónde tienes en tu corazón a la iglesia. La iglesia en algunos casos ha dejado de ser prioridad. La han pasado a segundo o tercer término en sus vidas. Primero están otros compromisos. Pero debemos preguntarnos, ¿por qué entonces Dios insiste tanto en que su pueblo se reúna? ¿Por qué en la Biblia encontramos reuniones del pueblo de Dios constantemente? ¿Por qué Cristo entonces fundó la iglesia? ¿Por qué los apóstoles fueron predicando el evangelio, estableciendo iglesias? ¿Por qué Hebreos 10:25 dice, no dejando de congregarnos como algunos tienen por costumbre? ¿Por qué no dice, lean su Biblia en su casa? No, dice, congrégate.
En Deuteronomio 31, entendemos, hermanos, después de 40 años de peregrinar en el desierto, la nación está a punto de entrar a la tierra prometida. Moisés ha estado con ellos 40 años en el desierto, antes de cruzar el río Jordán. Moisés sabe que él no va a cruzar. Dios ya le dijo que no lo hará. Ahora Josué será el nuevo líder. Pero antes de despedirse, este gran siervo de Dios entrega las últimas instrucciones al pueblo. Mire por favor Deuteronomio 31. Dice: y mandó Moisés, versículo 10, 31:10, y mandó Moisés diciendo: al fin de cada 7 años, en el año de la remisión de la fiesta de los tabernáculos, cuando viniere todo Israel a presentarse delante de Jehová tu Dios en el lugar que él escogiere, leerás esta ley delante de todo Israel a oído de ellos. Harás congregar al pueblo, varones y mujeres y niños y tus extranjeros que estuvieren en tus ciudades, para que oigan y aprendan y teman a Jehová vuestro Dios y cuiden de cumplir todas las palabras de esta ley. Y los hijos de ellos que no supieren, oigan y aprendan a temer a Jehová vuestro Dios todos los días que vivieres en la tierra a donde vais pasando el Jordán, para tomar posesión de ella. Y Jehová dijo a Moisés: he aquí, se ha acercado el día de tu muerte. Llama a Josué y esperad en el tabernáculo de reunión para que yo le dé el cargo. Fueron pues Moisés y Josué y esperaron en el tabernáculo de reunión. Antes de entregarle el cargo a Josué, antes de que él fuera el siguiente líder, ahora él les dice las instrucciones a Josué: tienes que congregar al pueblo, no solamente a los hombres, también a los niños, a los extranjeros, a las mujeres, a todo el pueblo. No dijo solo los líderes, solo los que, no, a todos. ¿Con qué propósito? Vea el versículo número 12, por favor, versículo 12. Dice ahí: harás congregar al pueblo, dice ahí, para que oigan. ¿Sí ve ahí? Para que oigan. ¿Qué iban a oír? La palabra de Dios. Iban a oír la ley de Dios. Y luego dice: para que aprendan, para que teman y para que cumplan. ¿Sí observa el orden? El orden: primero escuchan, luego aprenden, luego desarrollan un temor reverente y finalmente obedecen. Este es el proceso que Dios dio a Moisés para que fuera obedecido por todo el pueblo. Y Dios no ha cambiado. Dios no ha cambiado. Él es el mismo hoy, ayer y por los siglos de los siglos. El mismo proceso continúa hoy en la Iglesia Bautista Fundamental Bethesda. La iglesia sigue siendo el lugar donde se reúne su pueblo para escuchar, para oír, para aprender, para temer a Dios y para practicar lo que Dios nos dice en su palabra, hermanos. La iglesia no es un lugar a donde voy cuando tengo tiempo. No, es el lugar que Dios estableció para formar mi vida espiritual y la de mi familia. Tenemos que comprender esto, porque si no comprendemos que la iglesia es de suma importancia, va a faltar por cualquier cosa. Cualquier motivo va a ser suficiente para ausentarse de la iglesia. ¿Cómo podemos, hermanos, privarnos voluntariamente de aquello que Dios preparó desde la eternidad para nosotros? ¿Cómo? Nada fortalece tanto el corazón de un creyente como el venir y ser fiel y congregarse en la iglesia alrededor donde se predica su palabra. El hombre, la mujer que ama a Cristo, debe amar lo que él ama. ¿Y sabe qué ama a Cristo? A la iglesia. Por eso entregó su vida por la iglesia. Y si nosotros decimos amar a Cristo, deberíamos amar lo que él ama. Y él ama la iglesia. Necesitamos la iglesia, hermanos. Harás congregar al pueblo. ¿Por qué necesitamos la iglesia? Quiero darle unas breves razones. Número 1,
Necesito la iglesia porque fue idea de Dios. Antes de hablar de los beneficios que tenemos como creyentes al asistir a la iglesia, debemos recordar el origen de la iglesia. Y como ya dije, no es una idea humana, sino sale del corazón de Dios. Es el diseño divino. Dios siempre ha querido congregar a su pueblo. Por eso es que en Deuteronomio, por eso es que en Esdras, por eso es que en los Salmos, por eso es que en muchas partes encontramos al pueblo congregado, siendo ministrado por sacerdotes, por levitas, y en el Nuevo Testamento por los apóstoles, por los siervos de Dios, por los pastores, por los maestros que Él designó para que escuchen la palabra, para que aprendan la palabra, para que tengan temor de Dios, para que practiquen en sus vidas. Y eso sigue. La palabra iglesia no aparece en el Antiguo Testamento, pero el concepto sí. La palabra hebrea, esta palabra es kahal, que quiere decir asamblea, congregación, reunión convocada. Dios le llama el día de la asamblea. Mire, vea por favor en Deuteronomio capítulo 9, versículo 10. Deuteronomio 9, 10. Y me dio Jehová las 2 tablas de piedra escritas con el dedo de Dios, y en ellas estaba escrito según todas las palabras que os habló Jehová en el monte, en medio del fuego, el día de la, ahí está la palabra hebrea, ¿qué le digo? Kahal, congregación. Cuando Israel fue reunido al pie del monte Sinaí para escuchar la voz de Dios, Dios estaba congregándolos. En ese momento ellos, hermanos, dejaron lo que tenían que hacer, se congregaron para poder escuchar lo que Dios tenía que decir. Y cuando llegamos al Nuevo Testamento, encontramos la palabra griega eclesia. La palabra eclesia se forma de 2 palabras griegas. La primera es ek, que quiere decir fuera o fuera de, o sacar fuera, y la palabra kaleo, que quiere decir llamar. La palabra eclesia entonces es llamar fuera, llamados fuera, y esto designa a una asamblea, a una reunión, llamados fuera para congregarse, para adorar y servir y aprender la palabra de Dios, hermanos. Les recuerdo que la idea central no es el edificio, porque nos vamos a cambiar de aquí, sino que se congregue el pueblo para escuchar la palabra de Dios. Cristo fue el que prometió edificar la iglesia. Es su iglesia. No es la iglesia del pastor fulano o mengano o sutano o de tal apellido. La iglesia es de Cristo, hermanos. Mire lo que dijo el Señor Jesucristo en Mateo. Acompáñeme en Mateo 16. Mire lo que dice ahí la Biblia. ¿Por qué debería ser importante la iglesia? ¿Por qué necesito la iglesia? Bueno, en primer lugar, porque es el diseño de Dios. Dios, hermanos, la diseñó. Fue la idea de Dios que nos congregásemos. En Mateo 16, 13. Mateo 16, 13. Viniendo Jesús a la región de Cesarea de Filipo, preguntó a sus discípulos diciendo: ¿quiénes dicen los hombres que es el Hijo del Hombre? Ellos dijeron, unos Juan el Bautista, otros Elías, otros Jeremías o alguno de los profetas. Y él les dijo, ¿y vosotros, quién decís que soy yo? Respondió Simón Pedro, dijo, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Entonces le respondió Jesús, bienaventurado eres Simón, hijo de Jonás, porque no te reveló carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Y yo también te digo que tú eres Pedro, y sobre esta roca edificaré mi iglesia, y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. Este versículo, hermanos, es el primer versículo en la Biblia que aparece la palabra eclesia, iglesia. Pero quiero que vean dónde está Jesús. Él está en Cesarea de Filipos. Esta región es una ciudad que era conocida por su suma idolatría. En ese lugar había varios templos. Uno de ellos era para el emperador romano, otro para el dios Pan, de donde viene la palabra pánico.
el miedo y otras deidades paganas estaban incluidas en esa ciudad de Cesarea de Filipos. Ahí estaba. Y en medio de ese ambiente de oscuridad, de paganismo, es que Cristo dice: yo edificaré mi iglesia. Edificaré está en un verbo a futuro, en un verbo que está en futuro, pero que comienza en ese mismo momento. Yo edificaré mi iglesia. Él dijo, no dijo los apóstoles comenzarán la iglesia, o sobre Pedro edificaré mi iglesia. No, dijo yo voy a edificar mi iglesia sobre esa gran verdad, que Él es el Señor, que Él es el Cristo. Yo edificaré. Cristo es el arquitecto de la iglesia. Él es el constructor de la iglesia. Él es la cabeza de la iglesia. Él es el que añade a la iglesia a los que habían de ser salvos. Ahí dice mi iglesia. No dijo la iglesia de Pedro, la iglesia de Juan, la iglesia de Tomás. Dijo mi iglesia, porque la cabeza de la iglesia es Cristo, hermanos. Y él dijo, las puertas del Hades no van a prevalecer. En la antigüedad las puertas representaban poder, autoridad de una ciudad. Nadie podía entrar por las puertas a menos que éstas fueran abiertas desde dentro. Puertas enormes, grandes, de muchas toneladas de peso. Y Cristo está afirmando, no hay poder del infierno que pueda destruir la iglesia. La iglesia ha sobrevivido al imperio romano. La iglesia sobrevivió a la persecución de Nerón. La iglesia sobrevivió a la persecución de Diocleciano. La iglesia sobrevivió a la Inquisición. La iglesia ha sobrevivido al comunismo, al ateísmo, a las falsas doctrinas, a las falsas sectas, y sobrevivirá hasta que suene la trompeta y seamos llevados al cielo. La iglesia no depende de hombres, se sostiene por el poder de Dios. Los imperios han nacido y han desaparecido. Los reyes han pasado y han sido olvidados. Pero la iglesia de Cristo está en pie, porque Él dijo, yo voy a edificar mi iglesia y nada ni nadie podrá derribarla. Lo que Cristo está edificando debería ser importante también para nosotros, hermanos. Aquello por lo cual Cristo dio su vida en la cruz debería ser importante para nosotros. No debería existir una diferencia entre amar lo que Cristo ama. Deberíamos amar lo que Cristo ama. ¿Sabe por qué? Porque Él la compró con su propia sangre, hermanos. Cristo dio su vida. Mire lo que dice Hechos capítulo 20, versículo 28. Dice la Biblia ahí, Hechos 20, 28. Lo leo rápidamente. Dice, por tanto mirad por vosotros y por el rebaño en que el Espíritu Santo os ha puesto por obispos, para apacentar la iglesia del Señor, la cual Él ganó con su propia sangre. Deténgase a pensar un momento. ¿La ganó con qué dice la Biblia ahí? Con su propia sangre. La iglesia tiene un valor incalculable, porque el precio para poder comprarla fue sangre celestial. La sangre del Hijo de Dios fue derramado. Por eso es que Pedro dice, por precio fuiste comprados, no con cosas corruptibles como oro o plata, sino con la sangre preciosa de nuestro Señor Jesucristo. La iglesia es importante para Jesús. La iglesia es amada por Jesús. Pero ahora yo me pregunto, ¿es amada por ti? ¿Tú amas a la iglesia? No escucho ni un solo amén. ¿Para ti es importante la iglesia? Entonces, ¿por qué faltas constantemente? Si la iglesia es importante para Jesús y Él dio su vida y Él promete estar con la iglesia y Él ama a la iglesia y Él ha dado todo por la iglesia y tú dices amar al Señor, entonces ¿por qué no se ve tu fidelidad, tu compromiso con la iglesia? ¿Por qué la iglesia no es el objeto de tu amor como lo es para Cristo? Porque dice la Biblia que Él se entregó con su propia sangre para comprarla.
La iglesia es el objeto del amor más profundo del corazón de Cristo. Él la escogió, Él la redimió, Él siempre la cuidará, nunca la abandonará. Cristo está en medio de la iglesia. Cada vez que decidimos congregarnos, estamos diciéndole a Cristo: yo amo a la iglesia también. Quiero estar donde tú estás, Señor, donde tú amas, Señor. Pero cada vez que nos alejamos de la iglesia y no nos congregamos por cualquier motivo, estamos diciendo: no me interesa la iglesia, no es tan importante como para quitar mi comodidad. Prefiero quedarme en la casa para ver el televisor, para ver las redes. Prefiero quedarme en la casa y despertarme tarde, porque no es importante para mí. La iglesia, hermanos, es el cuerpo de Cristo. Ningún miembro puede vivir separado del cuerpo. Usted córtese una mano y se muere la mano, inmediatamente comienza a morir. Nadie puede quitar una parte de su cuerpo y pensar que va a sobrevivir. Para que puedan estar vivos mis dedos, necesitan estar conectados a mi cuerpo. Para que mis ojos sigan funcionales, deben estar conectados ahí. Yo no puedo sacar mi ojo y ponerlo y pensar que todavía va a funcionar y va a seguir. No, hermanos, de la misma manera, cuando un cristiano se aleja de la iglesia, se enfría, se muere, hermanos. Todos somos necesarios en el cuerpo de Cristo. Pablo nos enseña, y no vamos a ir allá, ¿verdad? Pero quiero que vea lo importante de la iglesia. ¿Por qué debería amar la iglesia? ¿Por qué la necesito? Porque es una prioridad para Dios. Dios la ama. Dios ha dado su vida por ella. Dios desea que yo esté aquí, que me congregue. Debe ser importante para mí. La iglesia me necesita. Usted es miembro del cuerpo de Cristo. Usted es miembro de esta iglesia. Imagínese de repente que usted se quiera parar en la mañana para ir a correr y el pie esté tieso y diga: yo no voy. ¿Va a ir a poder correr usted? Con la pata tiesa no creo, hermanos. De repente que usted vaya a querer prepararse el café y la mano se le ponga tiesa y no la pueda mover, ¿va usted? Claro que no. Todos somos necesarios. La iglesia es el cuerpo de Cristo y usted es miembro de ese cuerpo. Usted falta, es importante. Entonces, en primer lugar, hermanos, ¿por qué necesito la iglesia? ¿Por qué debo de congregarme? Porque es la idea de Dios. La iglesia no nació en la mente del hombre, como dije. Cristo fundó la iglesia, Cristo la compró con su sangre, Cristo ama a su iglesia, Él es la cabeza y usted es parte de ese cuerpo de Cristo. Pero mire, vuelva a Deuteronomio capítulo 31, por favor. Deuteronomio capítulo 31. ¿Es importante para usted la iglesia? ¿Es importante para usted congregarse? Porque para Dios es lo más importante. Es lo más importante. No me diga que es importante para usted y no se congrega. Pero la segunda razón, ¿por qué necesito a la iglesia? ¿Por qué necesito congregarme? Necesito la iglesia, en segundo lugar, porque Dios transforma mi vida mediante su palabra. Mire otra vez Deuteronomio 31:12. Dice ahí: harás congregar al pueblo, varones y mujeres y niños y sus extranjeros que estuviesen en tus ciudades. Y luego viene: para que oigan y aprendan y teman a Jehová vuestro Dios y cuiden de cumplir las palabras de esta ley. Observe otra vez algo maravilloso. Dios no dijo solamente congréguense y ya. No. Él explicó por qué deberíamos congregarnos. El propósito no era llenar un lugar y perder el tiempo. No era venir a llenar un lugar y platicar con el vecino. No era venir a llenar un lugar y nada más. No era mantener una tradición. No era cumplir un rito religioso. El propósito era que la palabra de Dios produjera transformación en las vidas del pueblo. Y hay 4 verbos que describen el proceso espiritual por el cual deberíamos venir a la iglesia. Y mire cuál es el primero. Dice ahí: para que oigan, para que oigan. En la iglesia yo la necesito porque ahí escucho la palabra de Dios. Para que oigan.
Esta palabra parece sencilla, pero es en la iglesia donde escuchamos la palabra de Dios, donde nos congregamos para escuchar la palabra de Dios. En Génesis, Dios habló y apareció la creación. En Ezequiel, Dios habló y los huesos se mantuvieron, recibieron vida. Cristo habló y Lázaro salió del sepulcro. Necesitamos oír la palabra de Dios, la predicación, porque la fe viene por el oír y el oír por la palabra de Dios. La fe va a ser producto de escuchar la palabra de Dios. Por eso, venga a la iglesia. Congréguese con fidelidad, no solamente porque a Dios le importa, sino porque yo vengo a escuchar la palabra de Dios. Necesito ser exhortado, necesito ser retado, necesito ser instruido, alimentado, necesito venir a la iglesia, necesito prestar atención. El que escucha, hermanos, dice el Señor, el que tiene oídos para oír, oiga lo que el Señor dice. Pero no todos escuchan. Muchos quizá llegan a la iglesia, oyen el mensaje, pero nunca prestaron atención. Su mente está en el trabajo, está en el negocio, está en el novio, en la novia, en el teléfono, en los problemas. Llegan físicamente, pero nunca prestan atención al mensaje de la palabra de Dios, así como María y Marta. ¿Recuerdan a María y Marta? Una se sentó a escuchar la palabra de Dios y la otra a hacer un montón de cosas. Oh, queridos hermanos, yo necesito la iglesia porque necesito escuchar la palabra de Dios para que oigan. Usted no va a crecer espiritualmente, no va a ser alimentado espiritualmente si no viene a escuchar la palabra de Dios. Pero mire el segundo verbo ahí mismo en 31:12 dice, para que oigan y aprendan. La segunda razón, hermanos, que yo veo aquí, el segundo verbo dentro del punto número 2, es que en la iglesia aprendo a pensar como Dios, aprendo a pensar de acuerdo a la palabra de Dios, aprendo cuánta ignorancia hay en muchos de nosotros. Y la razón es porque no prestamos atención. Yo necesito la iglesia, necesito aprender, necesito adquirir conocimiento, instrucción de parte de Dios. Necesito esos versículos, esas enseñanzas. Por eso es que dice la Biblia que Él dejó pastores y maestros. ¿Para qué? Para perfeccionar a los santos, dice Efesios capítulo 4. Observe que el crecimiento viene cuando hay alguien predicándonos, alguien enseñándonos, alguien instruyéndonos. ¿Se acuerda de Apolos? Hechos capítulo 18, este hombre era brillante. Este hombre conocía las escrituras. Este hombre era poderoso en las escrituras, dice la Biblia. Pero llegó Aquila y Priscila y lo tomaron aparte y le explicaron con mayor precisión el camino del Señor. Observe, este hombre Apolos tenía humildad. Aunque era predicador, sabía la Biblia, necesitaba seguir aprendiendo. ¿Cuánto más nosotros? Necesitamos seguir aprendiendo. Por eso, congréguese, venga a la iglesia, tenga la iglesia como prioridad en su vida. Ame lo que Cristo ama. Y no solamente venga, escuche la palabra de Dios, aprenda la palabra de Dios. No solo eso, mire lo que sigue diciendo en Deuteronomio 31:12, para que oigan y aprendan, y luego dice, y teman a Jehová vuestro Dios. Estas palabras merecen una atención especial, porque el temor del que habla la Biblia aquí no es terror, no es pavor, sino significa un profundo respeto, una reverencia profunda, un reconocimiento de su autoridad,
un reconocimiento de que dependemos de Él. Y sabe que si usted no escucha y no aprende, usted no va a tener respeto por Dios, no va a haber reverencia en su vida, no va a tener temor de Dios. Y le recuerdo que el principio de la sabiduría es el temor de Jehová. Los insensatos desprecian la sabiduría y la enseñanza. El temor de Jehová es el principio de la sabiduría, no el final de la sabiduría, el principio. Necesitamos honrar a Dios en toda nuestra manera de vivir, nuestros pensamientos, nuestras acciones, nuestras decisiones, nuestra manera de vestir, nuestra manera de hablar, nuestros negocios deben ser en el temor de Dios. Si usted no teme a Dios, no hay reverencia santa a su presencia, a su santidad. Por eso hacemos cada cosa, cada locura a través de la semana. Por eso vemos y hacemos cosas que no deberíamos hacer de acuerdo a la palabra de Dios. ¿Pero por qué? Porque no hay un temor santo, no hay una reverencia. Se nos olvida que Él es omnipresente y que Él está donde tú estás, que Él vive dentro de nosotros, que Él nos ve, nos escucha, que Él sabe lo que pensamos. Y si tuviéramos un poco de temor, nos detendríamos. Y padres de familia, eso es lo que debemos enseñar a nuestros hijos: el temor a Dios. Porque un día ya no van a estar con nosotros, un día van a estar solos frente a la tecnología perversa, van a estar frente a contenido inadecuado, van a estar con unos amigos que les van a llevar por un camino, un consejo malo. ¿Y qué es lo que los va a detener? No vas a estar ahí para jalarle la oreja, no vas a estar ahí para llamarle la atención, y él tendrá que tomar decisiones en base al temor de Dios que le hayamos enseñado. Y él tiene que llegar a la conclusión de decir: tengo un Dios santo a quien honrar, tengo un Dios santo a quien servir. Él me está viendo y por amor a Él no voy a ese lugar, no hago tal cosa, no veo tal cosa. Dios lo conoce, tengo temor a Dios. El temor a Dios, hermanos, es el principio de la sabiduría y nos va a hacer evitar tantas cosas. David dijo en el Salmo número 34, versículo 11: venid, hijos, oídme, el temor de Jehová os enseñaré. El temor de Jehová también se enseña. No aparece automáticamente. Se aprende escuchando la palabra de Dios, aprendiéndola, y entonces hay un temor santo. Por eso necesito venir a la iglesia, para que la Biblia sea el centro, para que la Biblia se me predique, se me enseñe, se me exhorte y tenga el conocimiento, y entonces venga un temor santo de Dios en mi vida, en mi familia, hermanos. Si viniendo a la iglesia como somos, ahora no viniendo. Si viniendo a la iglesia, hermanos, muchos de nosotros nos comportamos como el mismo diablo. Hablamos peor que los incrédulos. Ahora no viniendo a la iglesia, no escuchando la palabra, pues ¿qué esperanza tenemos? Por eso es que necesitamos la iglesia, necesitamos la Biblia, necesitamos predicación de la palabra. A veces predicación dura, a veces predicación que no nos gusta el pastor. ¿Por qué dice eso? ¿Con qué autoridad dice eso el pastor? Pues nada más de la palabra de Dios, hermanos. Y a veces nos enojamos y llegamos a casa y decimos: yo ya no voy a ir a esa iglesia, ahí nada más predican y regañan. Pero luego Dios nos habla y dice: no, el que debe de cambiar es mi duro corazón. Yo estoy mal, yo soy el hipócrita, el mentiroso, el falso. Yo debo de cambiar. Y mira qué bendición que hemos avanzado. Necesitamos la iglesia. En la iglesia aprendo a obedecer, porque dice la Biblia ahí: harás congregar al pueblo para que oigan, para que aprendan, para que teman. Y luego dice: y cuiden de cumplir todas las palabras de esta ley. Note, primero oyen, aprenden, temen y finalmente obedecen. La obediencia siempre es el resultado de una vida que ha sido moldeada por la palabra de Dios. Uno de los más grandes problemas del cristianismo de hoy
es que muchos confunden información con transformación. No se trata de saber todas las historias, se trata de vivir lo que sabemos. Creen que porque conocen versículos ya son espirituales. Creen que porque tienen años del cristianismo ya son maduros. Creen que por tener años en la iglesia ya debería considerárseles dentro del liderazgo de la iglesia. Cuando, queridos hermanos, la madurez se mide con la obediencia a la palabra. Miren lo que dice Santiago. No importa que usted tenga años en la iglesia, no importa que usted tenga mucho conocimiento, si usted no obedece la palabra de Dios, usted se está engañando a usted mismo. Santiago capítulo 1, versículo 22. Santiago 1, 22. Mire lo que dice. Santiago 1, 22. Pero sed hacedores de la palabra y no tan solamente oidores, engañándoos a vosotros mismos. Porque si alguno es oidor de la palabra, pero no hacedor de ella, este es semejante al hombre que se considera en un espejo su rostro natural, porque él se considera a sí mismo y se va y luego olvida cómo era. Mas el que mira atentamente a la perfecta ley, la de la libertad, y persevera en ella, no siendo oidor olvidadizo, sino hacedor de la obra, este será bienaventurado en lo que hace. Santiago utiliza una ilustración sencilla pero extraordinaria. Dice que el que escucha la palabra y no la obedece es igual a la persona que se ve en el espejo, ve sus imperfecciones, ve cómo está, nota que está el cabello desalineado, que está diferente, como no debería de ser, pero no hace absolutamente nada. Imagínense a Victoria levantarse en la mañana, mirarse al espejo, ver que trae baba seca por un lado, ¿verdad? Ve que está toda despeinada, ve que su ceja está toda despeinada, se ve toda desalineada y aún así decide irse al colegio así. Qué tragedia, ¿verdad? Imagínense a Yomaira, se levanta en la mañana, se ve en el espejo que parece que acaba de resucitar de entre los muertos, ¿verdad? Hinchada por todas partes, desalineada, despeinada, y luego así se quiere ir al trabajo. ¿Te vas así al trabajo? No, señor. Claro que no. Creo que la mayoría de las mujeres tienen que hacer arreglos antes de salir. Cuando menos una peinadita, se ven los ojos, se ven las cejas. Algunas que tienen espejo cuerpo completo, dar una vuelta para ver cómo se ven antes de poder salir y dar una buena apariencia. El hecho de verse en el espejo y no hacer nada es semejante a escuchar la palabra, tener la información y no obedecerla. La Biblia nos muestra, hermanos, el pecado. La iglesia, la predicación nos enseña en qué estamos mal, en qué deberíamos cambiar. Y nos muestra la palabra, el espejo. ¡Hey! Tu manera de hablar no es correcta. ¡Hey! Tu música perversa, no deberías tenerla. La Biblia nos enseña, el pastor nos predica, la palabra nos muestra el espejo. Y ahí es cuando deberíamos obedecer. Deberíamos salir de aquí tomando decisiones, poniéndola en práctica. La palabra nos exhorta, nos anima. Deberíamos salir de aquí tomando decisiones. Jesús lo enseñó con dos hombres que construyeron. Y él dijo: todos los que me escuchan y no lo hacen, son iguales al que edificó su casa sobre la arena. Y vinieron ríos, soplaron vientos, y esa casa cayó y fue grande su ruina, como el aluvión que pasó recientemente en Ecuador. Pero el que edificó sobre la roca es igual al que oye y hace las palabras. Y vienen ríos, soplaron vientos, golpearon contra aquella casa y no cayó porque estaba fundada sobre la roca. Queridos hermanos, necesitamos entender que la iglesia vamos a escuchar, vamos a aprender, vamos a desarrollar el temor de Dios, vamos a obedecer a Dios. Necesitamos la iglesia. La meta de toda predicación no es informar, es que nos transformemos. Somos responsables delante de Dios para obedecer.
necesito la iglesia. Necesito la iglesia. No solo porque se escucha, no solo porque se aprende, no solo porque se desarrolla el temor de Dios, porque la obedecemos. Necesito la iglesia porque necesito crecer espiritualmente. Necesito crecer espiritualmente. Amén, hermanos. En la iglesia recibo el alimento espiritual, el cual debo desear como niño recién nacido. En la iglesia soy alimentado. En la iglesia, como dijo Jeremías, fueron halladas tus palabras y yo las comí. Necesito la iglesia porque necesito alimento, necesito el pastoreo de un pastor, necesito ser instruido, ser aconsejado, necesito ser retado por un pastor, porque ellos velan por nuestras almas. Necesito la iglesia porque ahí está mi familia espiritual, mis hermanos en Cristo. Necesito exhortarme, estimularme al amor y a las buenas obras. Necesito la iglesia porque la iglesia soy protegido de los falsos maestros y las falsas enseñanzas. En la iglesia, en el internet va a encontrar un montón de herejías y predicaciones. Va a encontrar un montón de gente que cree tener autoridad bíblica y decir tantas tonterías y charlatanerías. Y nosotros, al no asistir a la iglesia y estar escuchando todo eso, recibimos todas esas mentiras, falsas doctrinas. Y es en la iglesia, en la columna y baluarte de la verdad, donde se nos predica, se nos expone la sana doctrina, hermanos. Necesitamos la iglesia. Necesitamos la iglesia porque la iglesia es protegida por Dios. La iglesia es usada por Dios. Necesito la iglesia porque mi familia necesita la iglesia. Mis hijos necesitan la iglesia. ¿Qué consecuencias terribles vienen a la vida de las familias cuando como padres les damos un pésimo ejemplo o una indiferencia hacia la iglesia a nuestros hijos? Muchos padres piensan: hoy no tengo ganas de ir a la iglesia, estoy cansado. A la siguiente semana vamos. Pero se te olvida que estás dando testimonio a tus hijos. Que estás dando, hermanos, una lección de por vida a tus hijos. Les estás comunicando que la iglesia es opcional, que la iglesia es si tengo tiempo, si me siento bien, no tengo ningún compromiso, si tengo ganas. Tus hijos quizá no escuchen tus consejos, pero siempre les dejarás el ejemplo. Nuestra familia necesita un lugar donde congregarse. Necesitamos la iglesia. Necesitamos la iglesia. Deje de tener en poco valor y estima a la iglesia. Decida esta mañana amar lo que Cristo amó. Necesita usted decidir ser fiel a cada servicio, a cada reunión, cada domingo, venir a escuchar la palabra de Dios. La iglesia es importante. La iglesia es el centro del corazón de Dios. Aquí deberíamos estar cada vez que se abren las puertas y tengo oportunidad. Señor, ahí estoy. Está todo, hermanos. Dios nos ha dado unas instalaciones. Dios nos ha dado un transporte, una Biblia para estar, Biblias para compartir, un pastor bien apuesto y bien guapo para predicar. Hermanos, ¿por qué se ríen, hermanos? Yo no digo mentiras desde el púlpito. No, broma nada más, broma. Pero hermanos, Dios nos ha dado todo para congregarnos. Miren, el pastor que tomó hoy el cargo en nuestra iglesia allá en México, que estuvo 8 años en Haití levantando iglesias. Y él decía: hermanos, tenían que caminar 2 horas entre las montañas para llegar a congregarse con nosotros. Y ya no se querían regresar, porque no nada más querían un culto, querían quedarse al siguiente culto. Y se quedaban ahí al siguiente culto de la tarde. Y se organizaban y hacían unos fogones ahí con piedras y palos para cocinarse algo y quedarse con sus hijos para el culto de la tarde. Y terminando el culto de la tarde, los haitianos se abrazaban, cantaban e iban con sus hijos otra vez 2 horas para caminar hacia sus aldeas.
2 horas para irse a congregar, porque tenían hambre, porque tenían necesidad, porque sabían que la iglesia era necesaria para ellos, para sus hijos, para sus familias, porque ahí está el Señor, porque necesito aprender a alabar, servir a mi Dios. La iglesia es importante, y ellos caminaban 2 horas de ida, 2 horas de regreso para ir a sus aldeas, porque para ellos la iglesia llegó a ser tan importante. Oh, que si imitáramos un poquito de nuestros hermanos haitianos. Le recogen en la puerta de su casa prácticamente. El pastor mismo va por ustedes y les marca y les marca y les marca. Es el pastor, no le contestes. Los mensajes en visto, cuando lo único que estamos buscando es su propio beneficio, que venga, que escucha, que crezca. ¿Qué beneficio hay para el pastor que usted venga, hermanos? ¿Usted cree que yo voy en la noche, ay, no voy a dormir, el hermano Basilio no vino, ay, no vino el hermano? No, hermanos, yo oro por él. Oro por el hermano Byron y por todos ustedes, por la hermana Pili, por el hermano John, por todos ustedes, hermanos. Pero sabe, el afectado por no venir a congregarse es el hermano John, por desobediente a la palabra de Dios. ¿Se recuerda de Tomás? Y allá está atrás, ¿verdad? Bueno, no ese Tomás. ¿Se recuerda que se perdió por no congregarse ese día con los hermanos? El Señor apareció, lo vieron, lo tocaron, y Tomás no estaba en la congregación. Y llega Tomás, vimos al Señor, resucitó, lo vimos. No, si yo no lo viere y tocare, yo ni creo eso. Mire qué desgracia. La otra semana se aparece el Señor y le dice, Tomás, ven acá, papá, mete tu mano en mi costado, ve que yo mismo soy. Y no seas incrédulo, sino creyente. Bienaventurados los que no vieron y creyeron. Queridos hermanos, cuando faltamos a la iglesia nos perdemos de lo que Dios quiere hacer. Y los afectados somos nosotros, hermanos. Somos nosotros. La iglesia es del Señor. La iglesia va a seguir adelante. ¿Qué hiciera la iglesia si yo no asistiera? ¿Sabes qué? Seguiríamos adelante. Eres importante en la iglesia, te amamos, queremos que sigas asistiendo, tú y tu familia y todos los que están a tu alrededor. Somos parte del cuerpo de Cristo, pero los únicos afectados somos nosotros. No voy a ir a la iglesia hoy para que el pastor sepa y castigarlo. Imagínense pensamientos como esos, pero sí los hay, hermanos. La iglesia, quien comprende cuánto ama Cristo a su iglesia, jamás debe preguntarse cuál es el mínimo para congregarse. Debe de preguntarse, ¿cómo puedo amar más a la iglesia? ¿Cómo puedo servir más en mi iglesia? Esa iglesia que Cristo compró con su sangre. ¿Cómo me puedo involucrar más, pastor? ¿Qué puedo hacer, pastor, para que la iglesia siga adelante? Pastor, ¿en qué puedo ayudar? Pastor, inclúyame. Yo quiero participar, yo quiero servir. Yo amo la iglesia, pastor. ¿Qué debo hacer? Así debería ser nuestra actitud. Amar nuestra iglesia. ¿Ama usted la iglesia? ¿Qué decisiones tiene que tomar el día de hoy? El regreso del Señor está más cerca que nunca. No es tiempo de alejarnos de la iglesia, es tiempo de acercarnos más, de servir más. No es tiempo de retroceder más y más, alejarnos de la iglesia. Es tiempo de acercarnos más, de amar más la iglesia, de ser más fieles, porque un día estaremos reunidos en la congregación celestial de los santos. Y qué triste sería desperdiciar en la tierra aquello que disfrutaremos en la eternidad, hermanos. Esto que hacemos es un ensayo. La verdadera congregación estará ahí arriba en el cielo, hermanos. ¿Y sabe qué vamos a hacer? Cantar, servir, honrar a Dios. Si te aburres aquí 1 hora o 2, ahora imagínate eternamente. Eternamente reunidos, congregados con Él. Eso es lo que vamos a hacer. Dice Apocalipsis 7, 9 al 10, eso es lo que dice Apocalipsis, reunidos para adorar, congregados, para servir, para honrar a nuestro Dios.
Lo que hacemos aquí es simplemente un pequeño ensayo de lo que va a ser un día allá en el cielo. ¿Por qué no amas la iglesia? ¿Por qué no decides ser fiel a la iglesia? ¿Por qué no decides servir a la iglesia? ¿Por qué no decides hoy decirle al Señor, Señor, perdóname? Perdóname porque la iglesia es el último lugar en mi lista. Perdóname, Señor, porque prefiero plata, prefiero descanso, prefiero entretenimiento que ir a la iglesia. Perdóname, Señor. Vamos a orar. Padre bendito, gracias por darnos la iglesia. Gracias, Señor, por entregarte hasta la muerte por tu iglesia. Gracias por darnos salvación eterna a través de tu Hijo Jesús. Por llamarnos de fuera del mundo, salvarnos y congregarnos aquí, Señor. Gracias. No somos dignos, mi Dios.